levantar la mano y decir gloria a Dios. Dejar que Dios sea Dios en nuestra vida implica dar testimonio de la gracia de Dios en nosotros. Y eso cuesta mucho. ¿Sabe por qué? Porque eso cuesta morir al hombre viejo, morir al tú, para que viva el yo de Cristo Jesús. Amén. Y nadie le gusta morir a sí mismo. Pero si el grano de trigo no muere y cae en tierra, dice la palabra, no da fruto. Y precisamente los discípulos ahí iban en la barca. Recuerda que tú estás, ¿dónde tú estás ahora mismo? Tú estás en la barca con Jesús. Y ahí van las tormentas azotando la barca. ¿Cuáles son esas tormentas, hermano? Yo quiero que cierres tus ojos un momentito. Y que tú pienses, ¿cuál es esa tormenta que está golpeando esa barca? Tú estás ahí sentado. Y Jesús te está mirando. Fija, yo no quiero que imagines que Jesús está durmiendo. Jesús está mirándote, sentado en la barca. Y Jesús está viendo que tú estás luchando fuertemente con miedo, con inseguridad, sufriendo porque no sabes qué hacer. Y quizás buscando la solución al problema donde no está. Los discípulos, cuando vieron que el mar se levantó, dice la palabra, empezaron a gritar, empezaron a tener miedo, empezaron a decir que ya se iban a morir, que todo estaba perdido, pero se le olvidaba que el Dios de la vida estaba con ellos en la barca. ¿Se te olvida que tú eres hija de Dios? ¿Se te olvida que tú eres hijo de Dios? Se te olvida que cuando tú pones tu corazón en Cristo Jesús y cuando tú empiezas entonces a creerle a Dios y a creerle a la Santísima Virgen María, el diablo no puede contigo, que Dios reprenda. Amén. Se te olvida que tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por entonces los discípulos se le olvidó que el Dios de la vida estaba ahí con ellos. Y empezaron a gritar. Y empezaron a decir, ya llegó nuestro fin. ¿Cuántas veces, hermano, quizás ese problema, esa situación difícil te ha hecho decir, ya no puedo más, ya me quiero quitar la vida? Y el diablo diciéndote, sí, quítatela, ya no vale nada, ya no puedes nada, ya no puedes más. Y Dios te lo está recordando. Tú vales mucho para Dios. Tú eres importante para Dios. Aunque muchas personas te hayan dicho lo contrario, aunque todo te esté saliendo al revés, aunque ya no sepas qué hacer, tú eres una hija, un hijo amado por Dios. Y te voy a decir algo que tú lo sabes, solo para recordártelo. Dios es fiel y no es hombre para mentir. Y Él te lo dijo en su palabra: estaré contigo hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Créele a Jesús. Y yo quiero que imagines entonces, no como los discípulos mirando ese mar bravo por acabar con la barca. Qué pequeño nos sentimos ante el problema. Qué pequeño nos sentimos ante la enfermedad. Qué pequeño nos sentimos. Pero cuando Dios está con nosotros, Dios nos dice: no pierdas tiempo mirando el tamaño de la montaña, sino pídele al Dios que ha creado todo. Como dice su palabra, si tiene fe la montaña se moverá. Bendito sea Dios. Créele a Dios. Levanta tus manos si tú le crees a Dios. Y yo quiero que pienses en eso que te tiene esclavizado, en eso que te está haciendo daño. Y que ahí en tu corazón tú le digas: Señor, por el poder de tu palabra que se está predicando aquí, yo suelto lo que no es tuyo y recibo la bendición que tú tienes para mí en esta noche. Cierra tus manos así, empuña la bendición de Dios y llévala a tu corazón. Yo la recibo, Señor, y me declaro en victoria en tu nombre. Hermanos, los discípulos tenían miedo, no sabían qué hacer, y Dios estaba ahí, pero dice el texto, dormido.
A veces, cuando nosotros nos sentimos más solos, es cuando Dios más cerca está. Cuando nos sentimos más atacados por el enemigo, a veces podemos pensar, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios me dejó, Dios bendice a fulano, Dios sana a fulanito, a mí no. Y a veces vamos a la misa con oración por los enfermos, a la prédica, y vamos a orar, bendito sea Dios, Señor, sáname. Pero llegas a la casa y te das cuenta que no sucedió lo que pediste. Llegas a la casa y te encuentras con el mismo problema que dejaste. ¿Sabe por qué? No es que Dios no te esté escuchando. Es que Dios a veces utiliza la enfermedad y el problema para santificarte, hermano. Para purificarte, hermana. Para hacerte fuerte y para recordarte: el que quiera ser discípulo mío, que cargue con la cruz y me siga. ¿No fue así que dijo? ¿Verdad que sí? Ser discípulo de Cristo entonces implica aprender que la vida cristiana no se trata de aplausos, que la vida cristiana no se trata de reconocimiento ni de grandeza. La vida cristiana se trata de encontrarse cara a cara con el Señor y descubrir la presencia de Dios en el otro. Hermano mío, la vida cristiana se trata de ver a Dios, como decía Santa Teresa de Jesús, hasta fregando, hasta haciendo oficio. Ver a Dios donde quiera. Los discípulos tenían miedo. Yo te pregunto, ¿tú tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Cómo has venido a esta oración? ¿Has venido diciendo una oración más o has venido confiando en Dios de que realmente va a suceder en tu vida algo grande? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo anda tu fe? Fíjense que llega un momento de desesperación de los discípulos y hay una palabra que Jesús le dice a los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue? No tengan miedo. No tengan miedo. Y otra palabra que se une a esa: hombres de poca fe. Pero Dios te lo quiere decir a ti. ¿Cómo te llamas? Marta, María, Juan, Santiago, Penélope. No tengan miedo, ten fe. Díselo al que está a tu lado: no tengas miedo, ten fe. Grábate eso, hermano, hermana. También yo lo tengo que aprender, todos nosotros. No tener miedo, sino tener fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe es el acto maravilloso que nos lleva a creer en la gracia y en el milagro de Dios antes de que suceda. Pues le aseguro a ustedes, dice el Señor, que si piden algo y lo creen en su corazón, así será. Palabra de Dios. Tener fe, hermano. La fe entonces nos lleva a sencillamente hacer que las cosas sucedan. Que no se te olvide la mujer hemorroísa. Que no se te olvide la mujer cananea. Que no se te olvide a tantos que Dios por medio de la fe le decía: tu fe me sorprende. Tu fe te ha sanado. Por tu fe, hermana, hermano, escúchame bien, vas a recibir lo que viniste a buscar. ¿Sabe por qué? Porque Napoleón, lo que estamos aquí, no estamos hablando de un muerto, estamos hablando del Dios de la vida. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de la vida ha dicho: si tú lo crees, así va a suceder en tu vida. Bendito sea Dios. ¿Amén? Y aunque pareciera, como los discípulos, que ya la barca se está tambaleando de lado a lado y ya no hay solución para nada, aunque parezca que ya tu vida no tiene salida, recuerda que Dios es capaz de sacar agua de la roca, bendito sea Dios, y de resucitar muertos. Y si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito sea Dios. ¿Amén? No ha cambiado el Señor.
Es el mismo Dios de Abraham, de Moisés, de Isaac. Tu Dios y mi Dios, el que nos llama y nos invita a confiar y a tener fe en Él. La barca se tambalea, los discípulos gritan. Y yo quiero preguntarte, cuando el problema es muy grande en tu vida y ya tú no encuentras qué hacer, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Dónde buscas paz? ¿Vas a los pies del Santísimo? ¿O vas donde fulanito que sabe leer la carta, la baraja, el vaso, los pies, la mano, la cabeza? ¿Dónde vas? Cuando te sientes desesperada, desesperado, cuando ya sabes que la vida no te da para más, ¿qué haces? ¿Gritas a Dios? ¿Clamas a Dios? ¿O te quedas tranquila, tranquilo? Recuerda una cosa: Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Aunque realmente Dios necesita nuestra salvación, o Dios más que necesitarla la quiere, la desea, la anhela de que nosotros nos salvemos, realmente cuando pensamos bien las cosas, nosotros, nuestra necesidad de Dios, nuestra hambre de Dios tiene que ser grande, porque todo lo que estamos aquí, como los discípulos, queremos que el Señor nos salve, ¿verdad que sí? Y no queremos hundirnos en ese mar violento, en esa tormenta que quiere acabar con nuestra vida, sino que realmente queremos salir victoriosos. Los discípulos, después que gritaron, se cansaron, que no sabían qué hacer, ahí es que se acuerdan entonces que el Dios de la vida estaba con ellos. ¿Dónde está Dios? Decía un santo llamado San Juan de la Cruz lo siguiente: yo tengo miedo, decía él, de dejar pasar al Dios que cada día pasa delante de mí y yo no me entero. Me da miedo que Dios esté pasando tan cerca y que yo, por andar preocupado por mis cosas, no me entere que Dios está ahí a mi lado. Dios está cerca de ti, hermano. Dios está más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Antes de levantarte en la mañana, ahí está Dios contigo. Cuando vas al trabajo, ahí está Dios contigo. Cuando las cosas te salen bien, ahí está Dios contigo. Cuando las cosas te salen mal, ahí está Dios contigo. Nunca Dios te deja solo. ¿Sería que Dios se olvida de nosotros o que nosotros nos olvidamos de Dios? Creo que nosotros somos lo que estamos alejados de Dios, y lo que tenemos entonces que despertar y darnos cuenta que todo lo que está pasando en tu vida y en la mía es una bendición de Dios, aunque no lo entendamos. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios contigo es perfecto, hermano, hermana. Y no ha terminado el plan de Dios con usted, apenas está empezando. Dígase lo que está a su lado: el plan de Dios contigo no ha terminado. Dígale, apenas está empezando. Y dígale, prepárate para lo que Dios te tiene, porque es grande lo que Dios tiene para ti. Grande. ¿Usted lo cree? ¿Verdad que sí que usted lo cree? Si usted lo cree, lo va a recibir. No porque yo lo diga, sino porque estamos hablando del Dios de la vida. Bendito sea Dios. Amén.